Bien, muchachos, continuemos. Nos toca ver ahora la macroeconomía. Recuerda que la teoría económica se dividía en micro y macro. La macroeconomía es el estudio de la economía en su conjunto, como bloque. O sea, vamos a estudiar la macroeconomía con cantidades colectivas o globales. Eso nos va a conllevar a estudiar, por ejemplo, a la llamada inflación, ¿no? Esta inflación es un fenómeno que consiste en un incremento continuo y generalizado de los precios. Es un fenómeno que nos interesa a todos, porque cada vez que vemos inflaciones bastante elevadas, eso jala nuestro salario real hacia abajo de una forma muy drástica, ¿no? Países como Venezuela en este momento están atravesando inflaciones muy grandes, y eso hace que su moneda prácticamente no valga nada. Nosotros los peruanos lo atravesamos en el periodo de Alan García en su primer gobierno, con el famoso INTI, pero la inflación más alta en la historia de la humanidad lo tuvieron los húngaros. Su moneda, llamada el pengo, no alcanzaba para nada, ¿no? Así que inflaciones muy grandes son muy nefastas para las economías. Lo que queremos siempre son inflaciones pequeñas, ¿no? Después también tenemos al Producto Bruto Interno. Este Producto Bruto Interno viene a ser la producción que se hace dentro de un país, ¿no? Toda la producción hecha dentro del Perú formará parte del Producto Bruto Interno peruano, ¿no? La recesión viene a ser la caída continua de la producción. Cuando el nivel de producción en una economía desciende, eso va a traer como consecuencia el aumento del desempleo. La producción baja, las empresas despiden personal, esa persona sin empleo no va a llevar un salario a su casa. El no llevar un salario a su casa implica que esa familia vaya a caer en la pobreza. Por eso, esta recesión incluso es más fea que la inflación. La inflación sube los precios, compras pocas cosas, pero acá en una recesión vas a perder tu empleo, no vas a poder comprar nada. El consumo, otro factor macro, este consumo es un consumo agregado, un consumo de toda la población, ¿no? Muchas veces el gobierno, con la intención de incrementar el consumo de la población, baja o presiona a una reducción de la tasa de interés. Al reducirse la tasa de interés, las personas se prestan dinero, ¿no? Ese préstamo, ¿no?, hace que las familias, ¿no?, que la población pueda consumir más. Por ejemplo, en Estados Unidos, año 2000, la caída del mercado virtual, ¿no? Estados Unidos iba a colapsar. Para evitar que eso suceda, Estados Unidos bajó la tasa de interés al crédito hipotecario. Al bajar la tasa de interés al crédito hipotecario, la población norteamericana accedió al crédito, comenzó a comprarse casas, aumentó el consumo de casas en Estados Unidos y eso le generó un dinamismo a la economía bárbaro. Más construcciones, ingenieros, obreros trabajando, gente con plata que podía comprar, ¿no es cierto? O sea, la economía se dinamizó. Es muy importante mover un país a través del consumo, ¿no? Todo esto respecto a la macroeconomía. En este punto de acá nos encontramos con la economía normativa. La economía normativa ya entra al modelo de lo subjetivo, las interpretaciones, ¿no es cierto? Lo que tú crees que debe ser, cómo deben ser las cosas, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿no?, se debe eliminar el salario mínimo legal, ¿no?
Se debe. Es una opinión, ¿no? Acá obviamente hay mucha discusión, ¿no? Hay muchos economistas que consideran que el salario mínimo legal debe existir y es más, debe aumentarse para proteger a la población. Hay otro grupo de economistas que considera que ese salario mínimo legal no debe existir porque es una forma de controlar precios, de no darle libertad al mercado para que pueda funcionar libremente, ¿no? Dentro del campo de lo normativo nos encontramos a las políticas económicas, ¿no? ¿Qué es una política económica? Una política económica es aquel conjunto de medidas que el gobierno está aplicando para poder lograr determinados objetivos. Te pregunto, ¿yo puedo aplicar políticas económicas? No, ¿verdad? ¿Quién las aplica? El gobierno. Yo podré tener mi opinión de lo que el gobierno está haciendo, pero es el gobierno el encargado de tomar esas medidas. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos de política económica a través de esta bañera. ¿Ya? Una bañera bastante extraña, ¿no? Porque es una bañera que tiene 2 llaves y 2 desagües. ¿Te das cuenta? Esta primera llave se llama gasto de gobierno, o sea, el desembolso económico que el gobierno hace. Esta otra llave se llama la inversión, ¿no? El dinero que usan, por ejemplo, el sector privado para incrementar el capital, ¿no? La construcción de una fábrica, por ejemplo, ¿no? Estos desagües tenemos acá a los impuestos y a los ahorros. ¿Ok? Tú te has bañado, ¿verdad? ¿Sabes cómo funciona una bañera, no? Si yo quiero llenar la bañera, ¿qué hago? Cierro los desagües y abro las llaves, ¿verdad? Y si quiero vaciar la bañera, tendré que cerrar estas llaves y abrir los desagües, ¿verdad? Es simple cómo funciona esto. Vamos a imaginar que si el agua está al ras de la bañera, a esa situación se le conoce con el nombre de pleno empleo. Una situación a la cual queremos llegar, porque es una situación donde la producción es máxima, la gente está trabajando, la calidad de vida mejora, ¿no? Pero si el agua en la bañera comenzara a rebalsar, ¿ok? Si comienza a rebalsar, a esa situación le vamos a llamar inflación. ¿Ok? No queremos que rebalse, ¿verdad? Y si la bañera se comienza a quedar sin agua, mira, se está quedando sin agua, a eso de ahí le vas a llamar una recesión. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Trabajemos primero con esta llave y este desagüe, ¿ok? Con gasto de gobierno y con los impuestos. Nada más que eso. Si usted ve que la bañera se está quedando sin agua, es decir, estamos en una recesión, ¿qué tendría que hacer? Usted me dirá, ¿no? Ah, ya, profe, si la economía está en una recesión, lo que se tiene que hacer es abrir esta llave y cerrar este desagüe. Es decir, usted tendría que aumentar el gasto de gobierno, el gobierno tendría que gastar más, por ejemplo, en obras públicas, construcción de pistas, colegios, hospitales, etc. Gasta más y tendría que bajar los impuestos, ¿no? Si usted baja los impuestos y sube el gasto de gobierno, usted va a comenzar a llenar la bañera. Usted va a tratar de lograr el pleno empleo. ¿No es cierto? Mire por acá. Si usted aumenta el gasto de gobierno, ¿no? Para que llenar la bañera, y encima
baja los impuestos, usted está en lo que se conoce con el nombre de una política fiscal de tipo expansiva. Fácil, ¿verdad? Ahora, si la economía está en una inflación, es decir, el agua de la bañera está que se rebalsa, ¿usted qué va a hacer? Va a cerrar esta llave y va a abrir el desagüe, ¿no es cierto? O sea, usted dice, bajo, vamos a ponerlo por acá, bajo el gasto de gobierno, ¿y qué hago? Y subo los impuestos. Si usted hace eso, usted está frente a una política fiscal de tipo contractiva. ¿De acuerdo? Bien, muchachos.